Hola a todos. Bueno, en este episodio vamos a conocer la cinetosis, que es el mareo por movimiento. Es un trastorno del equilibrio debido al movimiento en las personas que viajan en coche, tren, avión y especialmente en barco. También es el conjunto de signos y síntomas como son náuseas y o vómitos, palidez, sudoración, cefalea, mareos, provocados por movimientos externos, ¿no? Que son los estímulos, o del campo visual, de aceleración y desaceleración repetida. O sea que hay una aceleración y una desaceleración repetidas que son captados como estímulos, ¿no? Que esto van a llegar a nuestro cerebro y nuestro cerebro no lo va a interpretar de una buena manera, ¿sí? Y es por eso que nos va a producir estos episodios de cinetosis, ¿no? Tenemos que conocer como dato fisiológico muy importante el órgano vestibular, que es el lugar donde comienza, donde se da marcha esto lo que conocemos como cinetosis. El órgano vestibular forma parte del oído interno que contiene el órgano coclear. Este es el órgano coclear que está formado por tres canales semicirculares, ¿no? Utrículo, sáculo y el caracol. Y dentro de esta estructura encontramos a los otolitos y la endolinfa, que son importantes para estas funciones que vamos a decir. Forma parte del oído interno que contiene el órgano coclear. Es responsable de mantener la orientación del cuerpo en el espacio, el equilibrio y la postura. Mantiene los objetos en el foco visual a medida que el cuerpo se mueve, ¿no? Entonces, el órgano vestibular está muy ligado a lo que es el equilibrio, y justamente la cinetosis es un mareo, ¿no? Mareo por el movimiento. Hay una pérdida del equilibrio. Y es por eso que el órgano vestibular es el epicentro donde comienza, ¿no? A desencadenarse lo que vamos a ver que es la cinetosis. Entonces tenemos que conocer que siempre va a haber, para toda reacción, siempre hay un estímulo. El estímulo es el movimiento. Entonces este estímulo va a estimular, ¿no? Va a mandar, ¿no? Va a mandar este estímulo, ¿no? Va a estimular estas estructuras encargadas del equilibrio, como son visión, receptores somatosensoriales ubicados en articulaciones, ¿no? En músculos, ligamentos y el órgano vestibular. Entonces estos tres son encargados de darnos el equilibrio en nuestro a diario, ¿no? A diario. Entonces, para que se produzca una cinetosis, que es por una aceleración y desaceleración, ¿no? Producidos por movimientos externos, esto va a causar un conflicto sensorial visuo-vestibular. Entonces, el cerebro no se adapta a tal estímulo, no lo considera familiar y por tanto tiene problemas para interpretarlo. Y esto nos va a dar la cinetosis, que son el conjunto de signos y síntomas como náuseas, vómitos, palidez, sudoración, cefaleas y mareos, ¿no? Eso es lo que nos va a producir, ¿no? Entonces, estos estímulos de aceleración y desaceleración, esos cambios bruscos, rápidos, ¿no? Y repetidos, ¿no? Tienen que ser repetidos para que se produzca esto que conocemos como cinetosis. Un ejemplo es que cuando viajamos, ya sea por un auto, nuestro cuerpo está en una sola postura, no está en una postura quieta. Lo que trabaja, ¿no? Es el estímulo es lo externo, ¿no? Y cuando miramos, ¿no? Cuando miramos por la ventana, vemos, ¿no? El entorno, ¿no? Entonces esos son estímulos, ¿no? Son estímulos que a veces en algunas personas estos pueden ser interpretados de una forma inadecuada, ¿no? Nos puede producir la cinetosis. O cuando una persona viaja en barco, ¿no? En el barco también se pueden producir estos. O en tren o en avión, ¿no? Son movimientos, ¿no? Que a veces
algunas situaciones producen una alteración sensorial, ¿no? Visuo-vestibular, y el cerebro no está acostumbrado a eso, ¿no? No está acostumbrado a eso, y entonces es por eso que nos va a producir los síntomas de cinetosis, ¿no? Cinetosis, los mareos por movimiento. Bien. Entonces tenemos que conocer también que el movimiento, que es el estímulo, cómo se dan lo que son las náuseas y los vómitos en la cinetosis. El estímulo entonces, que es el movimiento, estimula los receptores muscarínicos e histaminérgicos del órgano vestibular, ¿no? En este órgano vestibular encontramos que está inervado, ¿no? Encontramos receptores de acetilcolina y de histamina. Entonces, cuando estos se activan por este estímulo, esto lo que hace es llevar la información hacia los núcleos vestibulares del cerebelo. Y de esta parte se dirige al área quimiorreceptora del sistema reticular del cerebro. Y aquí, este va a activar nuestro centro del vómito ubicado en la formación reticular. Y esto nos va a dar la acción de vomitar, ¿no? Entonces, eso es cómo se va a producir las náuseas y los vómitos en lo que es la cinetosis. Bien. Entonces, eso es como, así tenemos entonces, todo esto es entonces cómo se produce, ¿no? La cinetosis, que son reacciones, ¿no? Una reacción de nuestro cerebro ante este estímulo del movimiento, ¿no? Y más si estos movimientos son rápidos, como aceleración y desaceleración, ¿no? O sea, rápido y luego lento, rápido, luego lento, ¿no? Así, son cambios muy rápidos que a nuestro cerebro no le da el tiempo necesario para ajustarse a ese cambio. Y es por eso que nos producen esos episodios de cinetosis. Bien, entonces ahora vamos a ver en qué punto entran nuestros fármacos antihistamínicos, cómo es que colaboran para el tratamiento de la cinetosis. Que no solamente se, el tratamiento de la cinetosis no se da solamente con antihistamínicos, sino también con fármacos antimuscarínicos, como la escopolamina. Pero nuestro capítulo es de farmacología antihistamínica, entonces eso es lo que vamos a ver, más que todo. Entonces tenemos acá los antihistamínicos H1 de primera generación, y estos lo que hacen entonces es, ¿no? Antagonizar, bloquear los receptores de histamina. Y también vamos a ver que bloquean receptores de acetilcolina. Los antihistamínicos de H1 de primera generación especialmente son fármacos que intervienen no solamente con el neurotransmisor de histamina, sino también con otras poblaciones de receptores. Entre ellos están los colinérgicos, que son los muscarínicos, los de serotonina también, y vamos a ver otros tipos de receptores en los cuales los de primera generación, ojo con eso, los de primera generación solamente tienen esa farmacodinámica, ¿ok? Entonces estos antihistamínicos lo que hacen es bloquear los receptores muscarínicos e histaminérgicos del órgano vestibular, Entonces al bloquear en esta parte, ¿no? Al bloquear el inicio de lo que va a desencadenar las náuseas y vómitos en la cinetosis, entonces vamos a disminuir, ¿no? Disminuir esa incidencia de que nos produzca estos episodios de cinetosis. Cabe recalcar que hay que tomarlo estos fármacos antes de viajar, ¿no? Antes de viajar. Porque cuando ya están los síntomas ya involucrados en el organismo, ya no tienen mucha efectividad. Tenemos por acá también los antihistamínicos H1 de primera generación, los mismos que hemos mencionado a este lado, ¿no? Entonces estos fármacos antihistamínicos tienen una doble acción farmacodinámica. Bloquean los receptores muscarínicos e histaminérgicos a nivel del órgano vestibular, ¿no? Y al bloquear estos van a impedir que se desencadene el gatillo, ¿no? El efecto para producir y desencadenar lo que hemos visto, ¿no? Estos pasos que nos van a llevar a la acción de vomitar.
También tenemos que tener en cuenta que estos antihistamínicos de primera generación H1 son fármacos que Entonces tenemos que conocer que también que los antihistamínicos de H1 de primera generación, que vamos a ver luego cuáles son, a nivel del área quimiorreceptora del sistema reticular del cerebro, ¿ya? Estos antihistamínicos H1 de primera generación lo que hacen son bloquear también a los receptores de histamina que también encontramos en esta área quimiorreceptora. En esta área quimiorreceptora hay que conocer, esto es algo ya de farmacología del vómito, ¿no? Pero vamos a adelantar un poco. En esta área quimiorreceptora que se ubica en el sistema reticular del cerebro, en el cuarto ventrículo, esto tenemos que conocer que en esta área hay receptores de dopamina, de serotonina y de histamina, ¿no? Y también de acetilcolina. Entonces, en esta área quimiorreceptora también los antihistamínicos H1 de primera generación bloquean sus receptores H1 que se ubican en esta zona, ¿no? Por tanto, también vamos con los fármacos antihistamínicos H1 de primera generación vamos a tener doble efecto, ¿no? A nivel del órgano vestibular y a nivel del área quimiorreceptora, ¿no? Es por eso que son fármacos que se usan, que están en la primera línea de tratamiento en estos casos de cinetosis. Bien, tenemos que conocer un dato muy importante. Las neuronas del nervio vestibular contienen gran cantidad de receptores de histamina H1, ¿ya? Lo que explica las náuseas y vómitos desencadenados por el movimiento. Entonces, eso es un dato muy importante, que nuestras neuronas del nervio vestibular contienen esta gran cantidad de histamina, ¿no? Y es por eso que se usan estos fármacos, ¿no? Justamente para evitar, ¿no? La cinetosis, que es lo que nos producen las náuseas y vómitos y otros síntomas más. También tenemos que tener en cuenta, ahora vamos a hablar sobre los fármacos, la clasificación de los antihistamínicos. Pero antes de hablar de ello, tenemos acá algo muy importante. En cuestión de la cinetosis, ciertos bloqueadores de los receptores H1, como la difenhidramina, el dimenhidrinato, la meclicina y prometacina, son los fármacos antihistamínicos H1 más eficaces para prevenir los síntomas de la cinetosis. Entonces, estos fármacos que hemos citado son los más efectivos para los episodios de cinetosis, ¿sí? Bien. Entonces, ahora tenemos que saber que como concepto de antihistamínico, ¿qué es un antihistamínico? Concepto de antihistamínico. Es un fármaco, ¿no? Antagonista, que es lo mismo que bloqueador de los receptores de histamina. Eso es un concepto ya clásico en farmacología de antihistamínico. La clasificación de los fármacos antihistamínicos. Tenemos que conocer que hay de primera generación, hay de segunda generación y de tercera generación. Vamos a ver las diferencias de cada uno. Las de primera generación tenemos que saber que están la clorfeniramina, difenhidramina, dimenhidrinato, prometacina, meclicina, cinaricina y flunaricina. Son de primera generación. Los antihistamínicos entonces se usan, ¿no? para hacer esto de primera generación, especialmente se usan para episodios de cinetosis. También se usan para algunos tipos de vómitos. Algunos tipos de vómitos también se los suelen usar, ¿no? Como antieméticos también, porque tienen esa propiedad. Los de primera generación, ¿sí? Los de primera generación. Y son los fármacos que de las tres categorías, son los que más producen sueño, los de primera generación, somnolencia, ¿sí? Porque recordemos que la histamina a nivel del cerebro lo que ocasiona es la vigilia, mantiene despierto a la persona.
Entonces, al dar un fármaco que va antihistamínico, que es un fármaco antagonista, bloquea los receptores de histamina, entonces va a disminuir la actividad de la histamina en el cerebro, que es la que nos da vigilia, ¿no? Entonces vamos a tener el efecto contrario a la vigilia, que es la somnolencia, ¿no? Entonces, estos de primera generación son los que tienen mayor incidencia de producir somnolencia. Somnolencia, justamente porque disminuyen la actividad histaminérgica en el cerebro. Y además que porque son fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica muy fácilmente. Bien, vamos a ver luego más detalles de los de primera generación en el próximo tema. Tenemos los de segunda generación, que son la cetiricina, levocetiricina, loratadina, atemisol, acelastina, terfenadina y ketotifeno. Los de segunda generación tienen incidencia de producir somnolencia en menor grado que sus homólogos, los de primera generación. O sea, producen menos episodios de sueño, de somnolencia. Bien, tenemos por este otro lado los de tercera generación. Entre ellos está la desloratadina, el noratemisol, fexofenadina. Estos fármacos no producen somnolencia, no suelen producir somnolencia, ¿sí? A diferencia de los de segunda generación que sí producen una menor incidencia de somnolencia que los de primera generación, que son los que producen mayor, ¿sí? Porque los de segunda generación atraviesan poco la barrera hematoencefálica, o sea, llegan al cerebro. Llegan al cerebro en poca cantidad, pero atraviesan, ¿no? Llegan. Los de tercera generación no atraviesan la barrera hematoencefálica. Es por eso que no intervienen con la histamina a nivel del cerebro, ¿no? Y es por eso que no nos va a producir la somnolencia. Tenemos por este otro lado también los antihistamínicos y su función en los receptores. Anteriormente hemos hablado los efectos que se producen, ¿no?, en los receptores de histamina H1 y H2. Aquí tenemos ya bien armado todo esto. ¿Para qué se usan, no? ¿Qué tipo de antihistamínico usamos? Mucosa nasal, ¿no? Encontramos receptores H1 en el endotelio y al ser activados por la histamina, ¿ya? Esto va a producirnos edema de mucosa, ¿no? Y va a desencadenarnos la rinitis alérgica. Usamos para estos casos de rinitis alérgica antihistamínicos de segunda y tercera generación. Son los más usados, ¿no? Ketotifeno, podemos usar cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, ¿no? Entonces, esos son los fármacos que se usan en estos casos de rinitis alérgica. A nivel de los bronquios, encontramos receptores H1 en la musculatura lisa bronquial. La activación de la histamina con estos receptores H1 nos va a producir broncoconstricción, ¿no? Y esto nos va a desencadenar asma bronquial, el asma bronquial. Entonces, parte de la terapia en asma también es el uso de antihistamínicos de segunda generación. Como la levocetiricina, la cetiricina, ketotifeno también son fármacos de uso en el tratamiento de asma. Pero estos tienen que ir combinados con otros fármacos. No nos sirve de mucho dar antihistamínicos solamente en asma bronquial, ¿okay? Asociados a fármacos broncodilatadores y también a corticoides si es necesario. En cuestión de la piel, encontramos receptores H1 en mayor efecto que los H2. Esto a nivel de lo que es el endotelio. En el endotelio, ¿ya? En el endotelio vascular encontramos estos receptores H1 y H2. Que cuando la histamina activa estos receptores H1 y H2, ¿no?, va a producir también lo que es prurito, edema y dolor, ¿no? Prurito, edema y dolor, también esto originado por la vasodilatación que se producen por estos dos tipos de receptores, H1 y H2. Y esto nos va a producir lo que conocemos como la urticaria. Para la urticaria, entonces, grave y moderada, usamos antihistamínicos H1 de primera generación y los H2 como ranitidina. ¿Sí? Eso es lo que usamos en cuestiones de urticarias graves y moderadas, ¿no?
que es, en la urticaria grave o moderada encontramos, ¿no?, las ronchas, ¿no?, esas ronchas que se encuentran diseminadas en todo el cuerpo. Bien. Tenemos por otro lado que a nivel de la piel, en las dermatitis por contacto, ¿no?, que son a veces esas ronchas que están localizadas, que son localizadas y que son producidas mayormente, esto como su nombre lo dice, una dermatitis, una inflamación de la piel por contacto, ¿no?, por algún contacto que hemos tenido, ¿no?, ya sea por el polen, por los ácaros, ¿no?, por cualquier sustancia alérgica que el individuo esté predispuesto, ¿no? Entonces, aquí se usan antihistamínicos de segunda generación por lo general. Antihistamínicos de segunda generación como son el ketotifeno, cetiricina, levocetiricina. También podemos usar los de tercera generación, tranquilamente, las de loratadina, la fexofenadina, el norastemizol. Bien, entonces, eso es en cuestión de todo este tema, ¿ya? Este capítulo, este video, fue para ver todos esos, fue para ver cómo es que se puso en la cinetosis, la clasificación de los antihistamínicos y, y cómo tratar, ¿no? Cómo dar el tratamiento en rinitis alérgica, asma bronquial y las urticarias, que son lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, en los videos, cómo es que se producen, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver la próxima clase, ya vamos a ir viendo sobre los fármacos. Solamente ya nos vamos a buscar en cuestiones, ya hemos visto, ¿no?, los usos, ¿no?, las indicaciones, ya las tenemos claras, ¿no?, cuáles son. Vamos a ver entonces las interacciones, las contraindicaciones, ¿ya? Muy bien, nos vemos, un abrazo a todos, hasta el siguiente episodio.